vamos a ver cómo se aplican acabados especiales desde Illustrator para imprenta. En este caso, lo que denominamos una reserva UV o reserva ultravioleta, pero que también podemos encontrar con otros nombres, como barniz selectivo, barniz 3D, barniz 2D, dependiendo de la imprenta. Consiste en aplicar sobre ciertas zonas de la creatividad un barniz que hace resaltar, que hace brillar esas zonas, en contraposición con los espacios en mate que tiene el propio papel, creando efectos visuales muy llamativos y muy premium, ya sea en portadas de libros, en packaging o en póster. También podemos utilizarlos para tarjetas de visita u otras creatividades. En este caso vamos a aplicarlo a un póster. Para ver la finalidad de esta aplicación, vamos a ver una pequeña animación y hacernos una idea. En este caso, y sobre este póster que es mate, vamos a aplicar un barniz ultravioleta que va a dejar brillante la zona de la escafandra de este astronauta. Para ello vamos a utilizar Illustrator y vamos a configurar las capas para que podamos transferirle esta información a la imprenta y pueda aplicar este resultado de manera coherente. Para hacerlo, vamos a crear un nuevo documento en Illustrator, archivo, nuevo documento. Vamos a crearlo en tamaño A4 y nos vamos a asegurar, ya que esto va a ser para impresión, de que vamos a configurar correctamente nuestro sangrado. Como norma general, lo más habitual es que sean 3 milímetros. Este espacio exterior es necesario en la impresión para evitar errores en el corte. Nos aseguramos también que estamos trabajando en el modo de color correcto, ya que sería CMYK, al estar trabajando para imprenta. Creamos nuestro nuevo documento y sobre el nuevo lienzo vamos a traernos la imagen del astronauta. Tenemos aquí preparada la imagen y simplemente la arrastramos a nuestro documento. Una vez insertada en él, vamos a adecuarla a sus dimensiones. Sin deformarlo, vamos a pulsar la tecla mayúsculas de sus esquinas y vamos a adaptarlo, eso sí, fijándonos en ese área de sangre que es importante para evitar ese error o problema en imprenta. Una vez ubicado nuestro archivo, vemos que nos sobra un poquito en la parte inferior, no hay mayor problema. Nos vamos a el panel de capas y a esta primera capa vamos a denominarla Artwork. El artwork va a ser el diseño, en este caso que va a estar impreso en cuatricromía, en CMYK. Como no lo vamos a volver a tocar, de momento, bloqueo la capa. Para el acabado especial y en general para cualquier tipo de acabado, lo más importante es trabajar bien organizado. En la arte finalización, una de las cosas más importantes es tener todo bien estructurado para que cuando enviemos el archivo a imprenta no dé ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer es delimitar la zona donde vamos a crear nuestro barniz, en este caso la escafandra. Para ello vamos a crear una segunda capa, que es donde vamos a trabajar, y le vamos a nombrar con el nombre del acabado especial. En este caso, barniz UV. ¿Vale? Primer elemento que tenemos seleccionado. Con ese elemento y en esta capa seleccionada, nos vamos a trazar la escafandra con la herramienta de pluma. Vamos haciendo los pequeños ajustes. Es importante que sean lo más finos posibles, ya que va a ser una zona de tinta transparente y es importante que quede lo más perfecta posible. Para ello vamos haciendo nuestras pequeñas selecciones y creando la silueta de la escafandra. Vamos ajustando para que quede lo más perfecta posible. Después siempre podemos rematar nuestra selección haciendo los ajustes que sean necesarios. Y finalizaríamos. Si tengo que hacer algún ajuste, ahora es el momento de ir corrigiendo esos pequeños fallos. Ya digo, cualquier error en imprenta siempre se va a ver
más pronunciado. Una vez tengamos la selección perfectamente hecha, vamos a quitarle el trazo a este elemento y nos vamos a quedar solo con el relleno. Es importante que sea el relleno porque es la zona que va a cubrir ese barniz. Cuanto más fino sea el ajuste, mejor quedará. Lo siguiente que vamos a hacer, y esto es norma general en cualquier acabado especial, es indicarlo a través de una tinta plana. Una tinta plana es una tinta especial que no se basa en la cuatricromía y que va a hacer que nuestro impresor se dé cuenta de que ahí hay algo especial que tiene que revisar. Para ello nos vamos al panel de muestras y vamos a crear una nueva muestra donde vamos a denominar a esa muestra con el acabado. Volvemos a poner barniz UV o UV. En tipo de color, como hemos indicado, ya no es una cuatricromía, sino que vamos a indicar que es una tinta plana. Y a mí me gusta denotarlo, pues, de alguna manera con un color que sea llamativo. No es importante el color, ya que esa tinta, ese barniz es transparente, pero es una manera de hacerlo resaltar de cara a la imprenta. Vamos a ponerlo, por ejemplo, 100% magenta. Esto simplemente es visualización, no tiene mayor importancia el color que elijamos, pero es importante para denotar que esa zona tiene que ir con ese barniz. Pulsamos en OK. Bien, volvemos a revisar. Veo que ahora con esta tinta incluso podemos hacer algún ajuste más en esa selección que hemos hecho, en ese trazado, para que quede todavía lo más fino posible. Hago unos pequeños ajustes. Reviso que sea todo correcto. Aquí tenemos un punto de ancla que podríamos quizá mejorar, curvándolo un poco. Ahí estamos. Y vamos haciendo pequeños ajustes en nuestro trazo. Una vez lo tengamos, el siguiente paso es indicarle también a la imprenta que este elemento es una sobreimpresión. Un concepto muy importante que básicamente consiste en decir a la imprenta que tiene que volver a imprimir sobre una zona que ya está impresa. En este caso es poner un barniz sobre una zona que ya tenía color, una cuatricromía. Para ello, con el objeto seleccionado, nos vamos al menú Ventana y vamos a abrir el panel de atributos. En este panel, y dependiendo de lo que tengamos seleccionado, solo hay dos opciones: sobreimprimir relleno y sobreimprimir trazo, ya que esto puede ocasionar problemas si no es la función que queremos que tenga este elemento. Vamos a darle a sobreimprimir relleno para indicarle simplemente a la imprenta que esto va impreso encima de algo que ya lo estaba. Una vez esto seleccionado, volvemos a revisar que está todo correcto. Tenemos dos capas. Puedo activar o desactivarlas. Una con la escafandra, el efecto de barniz ultravioleta, y otro lo que sería la cuatricromía en el artwork. Perfecto. También tenemos la sobreimpresión de relleno y ya lo tendríamos listo para el guardado. Primer objetivo cumplido. Vamos a guardar nuestro archivo. Archivo guardar como. Siempre es interesante guardar una copia de ese trabajo. Vamos a llamarla astronauta. Y vamos a guardar una segunda copia, que es la que vamos a enviar a imprenta. En este caso, en formato PDF. Para ello nos vamos al menú Archivo, Guardar una copia. Y en este caso vamos a cambiarle la nomenclatura. Yo suelo poner AAFF, indicando que es un arte final, el nombre del archivo, y me gusta remarcar el acabado especial que le estamos añadiendo. En este caso, barniz UV. Nunca está de más indicarle a la imprenta que esto tiene un acabado especial. Y vamos a indicarle, eso sí, que sea Adobe PDF. Una vez tengamos esa configuración realizada, pulsamos en guardar. El siguiente paso, vamos a configurar nuestro archivo PDF para que la imprenta pueda visualizarlo correctamente.
Por defecto voy a jugar con un ajuste preestablecido, que es muy habitual. Voy a indicarle, por ejemplo, Adobe PDFX 2008. Es una versión bastante actual, a pesar de ser de 2008, pero que nos va a permitir activar una opción que es importante de cara a la imprenta, que es la capacidad de visualizar las capas. En este caso, PDFX 2008, y voy a activar el check de crear capas en Acrobat. De esta manera, la persona de la imprenta que recibe este archivo va a poder abrirlo y ver las capas de barniz UV y artwork por separado. Otra de las cosas que vamos a hacer es activar las marcas y sangrados. Ya que he añadido un sangrado de 3 milímetros al cartel, al ser un proceso de imprenta esto es básico y necesario, lo activo. Y también voy a activar las marcas de impresión, lo que son las marcas de corte, de registro, las barras de color, elementos que son necesarios también para cortar el papel en las dimensiones correctas. Activo todas las marcas de la impresora y por fin guardo el archivo PDF. Bien, ya tendríamos guardado el archivo. Vamos a revisarlo. Nos vamos a la carpeta donde hemos guardado este archivo. Tenemos ahí el PDF AAFF Astronauta Barniz UV. Lo abrimos. Es necesario que lo abráis, eso sí, en Adobe Acrobat Pro. También se puede hacer con la versión gratuita, pero es más interesante las opciones de Acrobat Pro. Teóricamente sería el software donde lo va a abrir también el personal de la imprenta. Haciendo doble clic en él, abrimos. Vemos ahí que tenemos los dos elementos. Nos fijamos que tiene aplicada ahí la capa de color. Pero si nos fijamos en la carpeta de capas, vemos ahí que tenemos por separado lo que son las marcas de corte, estas líneas que nos dicen por dónde tiene que ir cortado el papel, en este caso un tamaño A4 para que sea exacto. Tenemos una segunda capa que es el barniz ultravioleta, que como vemos se corresponde con la escafandra del astronauta. Y por último el artwork. Es importante la separación de estos elementos porque básicamente lo que va a consistir es en meterlo en diferentes máquinas. Cada una de ellas se encarga de un trabajo. La impresión normal, en CMYK, sería el artwork. Después pasaría por una segunda máquina, dependiendo eso sí obviamente de la imprenta, que barnizaría sobre las zonas seleccionadas, y es importante que coincidan. ¿Vale? Y por último se cortaría ese papel, ¿vale?, dependiendo de la zona que hayamos indicado, con lo que tendríamos el trabajo listo para llevarlo a imprenta. Es importante que todos estos pasos estén bien marcados para todo tipo de acabados. Si quisiéramos añadir cualquier otro detalle de barniz ultravioleta a este diseño, lo haríamos en la capa correspondiente. Por ejemplo, si yo quiero añadir un logo o un pequeño texto que ponga Space y que esa palabra Space tenga barniz también UV para darle ese efecto brillante, lo colocaría en la capa correspondiente. Por ejemplo, me aseguro que estoy trabajando en la capa concreta y añado y le aplico el color que habíamos creado. En este caso, el del barniz, y activo la opción de sobreimprimir relleno como lo había hecho anteriormente. De esta manera, y volviendo a generar el PDF, tendríamos no solo brillante la escafandra, sino también la palabra Space.